Estamos viendo, obviamente, la foto de Lola Chomnales, asesinada en Balizas, Uruguay, el 28 de diciembre del año 2014, hace días nada más. Ya pasaron 13 personas en total por los juzgados, por el juzgado de Rocha, y ahora están buscando al hombre de camisa blanca. Este caso ya, más que una novela, parece, aunque hay una tragedia detrás, algo mucho más gracioso, ¿no? Pero bueno, están buscando a un hombre de camisa blanca que se ve en una foto en la terminal caminando atrás de Lola. Claro, se ha hecho la reconstrucción de lo que fue la llegada de Lola a Balizas, y ahora dicen que llegó particularmente primero a Montevideo, desde allí la trasladaron a ese mismo micro hacia Balizas. Ahora, ¿qué tiene de sospechoso este hombre de camisa blanca? Lo que veníamos diciendo, a uno lo detienen porque tiene un arañazo en la mano. Bueno, señor, venga, explique por qué tiene arañada en la mano. No, me peleé con la esposa. Otro, porque tenía una actitud nerviosa. Otro, porque tenía una camisa blanca y seguía a Lola. Pero, ¿cuál es el contexto en el que estas personas están siendo buscadas? Y ya pasó un mes y la causa no avanzó. Bueno, parece que hay una cámara de seguridad de una terminal, ahora nos van a confirmar en una comunicación que vamos a tener con Uruguay, donde se ve detrás de Lola parado un hombre de camisa blanca. Ahora, yo voy a una terminal esta noche a esperar un colectivo y va a haber atrás mío una señora de camisa negra, un hombre de camisa blanca, alguien de campera colorada, que va a subir al mismo colectivo que yo porque sacó el mismo pasaje. Y sí. Y se puede llegar a bajar hasta en el mismo lugar y hasta puede caminar muy cerca del lugar donde yo me alojo. ¿Y qué tiene que ver el aserrín con el pan rallado? Y hasta Pero bueno, puede tener cara de perverso, cara de nervioso, cara de malvado y... sí, totalmente ¿Hacia la dónde ambrosiana. vamos? Pero bueno, la verdad es que hay que seguir buscando y parece que estos son los argumentos que hay para buscar. Y bueno, hay que conformarse porque es un caso muy complejo de investigar, ya lo hemos dicho en muchas oportunidades. Es lo que tienen ahora, el hombre de camisa blanca. Está en línea Sebastián Cabrera, nuestro colega desde Uruguay. Sebastián, ¿cómo te va? Buenas tardes. Guillermo Favale y Melina Fleiderman, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿nos podrés aclarar qué arrojó esta reconstrucción de la llegada de Lola a Uruguay? ¿Y quién es o quién sería este hombre de camisa blanca? Bueno, aclaremos, esta reconstrucción fue hecha hace más de 10 días. Y lo que arrojó fue muy pocos datos, porque los testigos que han brindado la declaración ante la jueza, lo que manifestaban era el rap de esta persona, pero sin dar muchas precisiones. Más allá de estos datos que pudieron aportarse y de esta persona apodada como Luguito, que se ha estado manejando en diferentes medios de comunicación, esta persona con antecedentes penales, sí, que ha estado privado de su libertad por algún otro delito, que estaba siendo buscada por la policía uruguaya para tomar declaración. Pero ojo, que nada se lo culpa, o mejor dicho, no hay cosas importantes que lo puedan culpar a esta persona, porque los testigos, aquellos albañiles que ustedes recordarán, sí, que estuvieron aquí en el juzgado de Rocha, los datos que aportaron fueron que él estaba algo nervioso por irse a la capital del país y que estaba imperiosamente buscando la posibilidad de conseguir dinero. Esos son los datos que aportó a la jueza. Es una información que la tenemos confirmada. O sea, no es un dato, o mejor dicho, no es un punto que diga, bueno, estaba comprometido. Pero sí, se está tratando de encontrar a esta persona para que tome de la declaración la jueza Urioste de la causa. Otras novedades que podemos manejar a esta hora, más allá de lo que ha sucedido en los últimos días, estas 3 personas que fueron derivadas aquí al juzgado de Rocha en carácter de testigos, y en carácter de testigo la jueza Urioste le solicitó a estas 3 personas si se les podía tomar muestras de ADN para que quedaran en el expediente y poder ser cotejadas, y ellos, los 3, accedieron unánimemente a que se les tomara sin ningún tipo de problema. Estas muestras dieron totalmente negativo, ya está confirmado. Negativo con respecto al cotejo del ADN encontrado junto al ADN de Lola en las pertenencias. Y otra novedad importante, que eso sí es una novedad que nos ha llegado en la jornada de hoy, es que el juzgado
de la doctora Urioste en estas horas ha citado a la madrina de Lola, a su marido y a su hijo. Esta es una información que nos llegó en la jornada de hoy, y estarían llegando a declarar nuevamente, pero en este caso frente a la doctora Urioste por primera vez, quien está a cargo de la causa, seguramente la próxima semana. Bien, bueno, llama la atención que siempre en calidad de testigos les pidan, les pregunten si les pueden extraer muestras de ADN. La verdad que es algo atípico por ahí, acá visto desde nuestros ojos, que alguien en calidad de testigo se someta a este tipo de cotejos. Sí, aquí se está manejando de otra manera. No sé si la falta de experiencia o la necesidad imperiosa de que hayan resultados pronto con respecto a que aparezca él o los culpables. Estamos totalmente convencidos de que la justicia está trabajando, al igual que los investigadores, tanto de Rocha como de Montevideo, pero yo me animo, y esto a título personal, de que hay muy pocos elementos para que en este momento podamos decir se va a esclarecer este homicidio. Porque, bueno, nos basamos en que hay muchas idas y vueltas, hay muchas cosas que no nos cierran a nosotros lo personal, y que en definitiva lo que hacen es, bueno, una mezcla de remolino en esta causa, porque sinceramente la sensación que a uno le da es que hay muy pocos elementos. El único, y creo que es el más fuerte, es esta muestra de ADN que apareció en uno de las prendas de Lola, pero que hasta el momento deja un manto de incertidumbre, porque no se ha encontrado la persona que coincida con este ADN. Por eso es la imperiosa necesidad, tanto de la jueza, de la fiscal y de los investigadores, de que aparezca esta persona. Gracias, Sebastián, por este contacto. Nos volvemos a comunicar más adelante. Gracias. Seguramente mañana vamos a tener novedades de cuándo pueda estar llegando esta familia argentina a declarar aquí al juzgado. No creo que sea en la jornada de mañana, seguramente va a ser en los primeros días de la próxima semana. Muy bien, gracias, adiós. Un gusto, como siempre. Es distinto el código procesal, obviamente, uruguayo, pero también la forma de investigar, ¿no? Hay que buscar por todos lados y realmente, en el mejor de los sentidos o en el peor, como ustedes quieran, buscan por todos lados, ¿no? Ya no saben para dónde agarrar, sí. Hay una desesperación importante, creo, en el marco de esta causa. Entiendo también, Guillermo, Melina y Gabriel, que en este punto en particular la justicia de Barra de Balizas no estaba en condiciones de tener una causa de esta naturaleza. Rocha, en este caso es el juzgado de Rocha. Es como decir, de Rocha. La Costa Dolores. Es la una Costa cosa Dolores. así. Sí. No estaba en condiciones de tener una causa de esta naturaleza, donde no se trata ya de juzgar, sino de investigar. De perseguir, ¿no? De desarmar lo que vos hablabas recién en el caso anterior, de recrear el hecho histórico. Tal vez, por supuesto que ha colaborado en todo esto lo rústico y lo rudimentario del escenario del hecho, ¿sí? También es cierto que seguramente, a mi modo de ver, el asesino debió haber sido una persona primaria en cuanto a la manera en que se desenvolvió. Fue alguien con suerte. Sí, pero tuvo suerte. No tengas ninguna duda. Pero que fue tuvo suerte por ser el escenario en que se produjo el hecho, ¿no? Que no favorece la investigación. Aunado a esto, a que no estaban preparados, no por mala fe, ¿no es cierto? Por supuesto, pero para tener una causa de esta naturaleza donde hay que investigar tan a fondo. Si lo haces acá, en una situación igual, en una fotocopia de este caso pasa lo mismo, porque no hay nada. Cuando vos no tenés nadie que vio, cuando no tenés una cámara de seguridad, cuando no tenés un teléfono celular para cotejar, cuando la víctima hace menos de 24 horas que está en el lugar, ¿para dónde arrancás? Si no es su círculo íntimo, como quedó prácticamente descartado, ¿para dónde arrancás? Es un asesino o un atacante ocasional. Un atacante ocasional que tiene la suerte, sin saberlo, de atacar en la arena, donde se borran los rastros. Claro. De no dejar rastros por esas obras y casualidades de la vida, no porque se lo haya tomado mal, porque se lo han tomado, evidentemente no tuvieron suerte. Y bueno, ¿y ahí para dónde arras? Con una aparición de una mochila... Eso, irregular. A partir del cambio de jueza y previo a un comunicado del Sindicato de Policía de Uruguay que están sindicalizados manifestando disconformidad con el criterio que tenía la jueza anterior.
bastante particular la aparición de Y ese ahora aparece un elemento ADN en el a pareo. 17 metros del cuerpo. ¿Y quién te dice que ese Enterrada. ADN no lo tocó otra gente que no tiene nada que ver con el atacante? ¿Quién te dice que ese pareo no lo usó otra persona antes y se lo prestó o cuando lo compraron lo probaron? Más allá de la irregularidad, la prueba Y la está famosa, claramente viciada. y la famosa crema de marca argentina que le habían encontrado a una de las personas que en su momento fue considerado... Digamos, siempre estamos frente a elementos muy, no sé cómo llamarlo, lábiles, muy Sí. débiles, muy... Tenés una crema argentina débiles. en Cana. Vos estabas por ahí en Cana. Estabas nervioso, Vos estabas vení. rasguñado y nervioso, vení. Vos tenías camisa blanca y te paraste atrás de Lola en la terminal, Bueno, vení. ahí, paren en un ese poco. punto, Era lo albañil. más peligroso es el nerviosismo. En ese punto, digamos, encarar la posibilidad de individualizar algún sospechoso sobre la base del nerviosismo resulta ser mínimamente Un prejuzgamiento. Claro, una aventura procesal muy arriesgada, ¿no? Un prejuzgamiento, claro que sí, que puede conducir a cualquier lado. Sí, y que puede tener a más de uno nervioso y por distintas circunstancias, y eso no necesariamente te tiene que vincular a esa Curiosamente ha sucedido en algunos casos acá en nuestro país que han detenido y han interrogado exhaustivamente a una persona por un hecho en particular sobre la base de su nerviosismo y después resultó ser que era responsable de otro crimen que venían investigando en otra causa. Los nervios eran por otra cosa. Los nervios eran por otra cosa. Tampoco pudieron encontrar nada entre los datos de la mochila con la base de datos. Pensemos que Uruguay tiene algo que para nosotros es inexplicable, que creo que jamás podríamos tener, que es un registro de ADN de procesados. Sí, 9.000. Se inició con los internos de los penales y a partir de ahí se extendió a todos los procesados con procesamiento Y firme. no sabía lo de los penales. Nosotros tenemos un registro de delitos ¿Y sexuales. se cotejó con todos? Se contacta contra la base de datos. ¿Y dio negativo? Nosotros tenemos un registro de datos de delitos sexuales que no opera en los hechos. Se creó hace unos años a través de la Madre del Dolor, Que fue pero además polémico, sí. a través del trabajo, y que finalmente fue aprobado para que una persona sea inscripta al registro de delitos sexuales una vez que la condena quede que tiene firme. condena firme. O sea Así que no va a esperemos- salir más. Y esperemos 8 años hasta que esté anotado la primera persona. Claro. Uruguay tiene un registro, De un país procesados. vecino, de procesados, que permite rápidamente confrontar los ADN. Es un caso que particularmente me angustia porque me pongo en el lugar de la familia, de imaginarse que va a ser muy complejo. O sea, aquí si no se quiebra alguien, que es, me parece, la búsqueda de los investigadores uruguayos en este aquelarre, dar justo con el individuo y que ese individuo, al estar frente a las autoridades, cuente la verdad, porque no estamos muy cercano a nada. Sí, es más o menos esa también la la gravedad, búsqueda. también la gravedad de la imputación al círculo íntimo, ¿no? Haberle imputado a la madrina, haberle tomado indagatorio al Detenido padrino. e incomunicado. Por eso, no es un dato. Pero creo Sí, que fue la una hoguera angustia que vos pública, hacías fue una diferencia hoguera es pública. extensiva también a la, ¿no? La angustia, me parece, ¿no? La angustia que vos hacías mención es extensiva no solamente a los papás, sino también a la madrina en este caso. Pero Sí, claro, claro. ¿Quién era tenía- la responsable. ¿Quién tenía cargo al adolescente? que tenía cargo en el momento en que Claro, se fue de Se vacaciones. va con las vacaciones con ellos. Claro. No, desde ese A un punto de balneario vista tranquilo. es terrible porque además convinieron cosas que eran absolutamente ajustadas al lugar que eligieron como veraneo, es decir, no importaba si ella conocía o no conocía previamente el lugar, sino que ese lugar les inspiró la confianza suficiente como para que la chica bajara a la playa sola, se leyera un libro, se reencontrara con la familia, y todo lo que dijeron de Tusinkevich, estuvo solo con la hija, la fue a llevar él solo de noche a ver la playa, a ver distintas vistas, y ese mismo prejuzgamiento es el que lo puso en la hoguera pública y en el que lo puso en el ojo de la tormenta. Sí, Y lo no cual- había ningún elemento. De la cual es difícil salir. Es la instancia más difícil, me parece, Exacto. que es la condena pública y Para social. los otros sospechosos tampoco había nada, ¿eh? Claro, Agrego en claro, esto porque claro. están en pie de igualdad. Coincido. Sí, nada más que tener el padrino, digamos, Claro, o que la pareja de la tenía- madrina, en realidad. Sí, que tenía una vinculación de compartir la casa por esta circunstancia un poco familiar, pero por los otros tampoco, ¿no es cierto? Creo que en este caso coincido que el perjuicio y la angustia es más fuerte, ¿no? Sobre la base de haber sido esto, ¿no? Pero ¿y por qué no se la tiene pareja de la nada? ¿Por qué no madrina. hay nada? ¿Por qué no hay ninguna punta? Tan perfecto puede ser un crimen que además parece ser que fue precipitado, parece Sí. que no tiene nada de planificado. O sea, encima que fue azaroso, es perfecto. Es Sí, imperfectamente sí. perfecto. Podemos pensar que fue o por un ataque sexual
no consumado, por una tentativa de robo, un robo consumado. Algo originó el ataque, digamos, el ataque que existió y de hecho terminó con la vida del adolescente. Nosotros hemos tenido acá un caso. Un inicio me parece tuvo. que sirve como testigo de que estas cosas pasan y por ahí, de no haber sido por la existencia de las cámaras de seguridad, hubiera quedado en la nada misma, que es el crimen de la estudiante chilena Nicole Cesarego Borges. Sí. El atacante no la conocía, Lucas el Ascona. atacante la atacó justamente, le quitó la vida y de no ser por el propio padre que lo vio en una cámara de seguridad muchos meses después, nunca se hubiera llegado a la verdad. Y algo parecido pudo haberle pasado a Lola Chomnales, o sea, haberse cruzado con el individuo inadecuado en el momento inoportuno, que esa situación dure 2 minutos, porque no debe haber durado más que eso, 2 o 3 minutos, y el tipo baja a la calle, o la mujer, porque no sabemos si el hombre, si quien la atacó es hombre o mujer, baja a la playa, nadie vio nada, es algo muy espacioso, y al nadie ver nada que pueda vincularlo con la escena, se termina ahí la investigación. Sí, en el caso de Nicole Cesarego tuvimos un ingrediente que acá no existe, que es que había una toma de ADN. En la sangre y había que una quedó en cámara esa de pared, seguridad. más allá de la cámara, Para había una cotejar. prueba científica que era la muestra de ADN que se pudo confrontar con la de Lucas Ascona, que Que es lo que finalmente... lo Te digo salvó al más. turco. Exacto, te Que es digo lo más. que lo salvó al turco. Así Si es. no hubiera existido el ADN, estaría preso un ciudadano Así turco. es. Acá con no tenemos 25 una años, sí. toma de ADN en las uñas del adolescente, por ejemplo. No hay, desgraciadamente. nada. Con lo cual, lo único que se puede cotejar es contra nada. Pero no hay ningún elemento científico. En esa instancia, ¿no? Porque acá también hay heridas de intento de degollarla, pero que no alcanzan a hacer esto. Hay un golpe de atontamiento, dice la autopsia, que es la que aparentemente hace que la adolescente se caiga y que aspire después la arena, que es lo que le produce la muerte. ¿Es porque se levantaron mal las muestras, que no hay ADN, o es porque el atacante actuó de una manera muy prolija que no Bueno, la quedan escena del huellas, crimen- o porque el escenario mismo, como decía Guilla ayer, colabora como para que lo que hubiera habido de pruebas se la lleve el viento? Mira, yo por mi lado noto que la escena del crimen, que no sabemos si es primario o no, presumimos que sí, porque aparentemente no hay muestras de arrastre, la escena del crimen no fue bien trabajada. De hecho, a 17 metros estaba la mochila. Pero con el estaba cuerpo. o no O estaba, nunca está, o no o nunca estaba. estuvo. Entonces, la causa dice que sí. Entonces, y la verdad que lo que vimos en los primeros días fue que no hubo una protección de la zona. Rápidamente la zona se liberó. Pero si A diferencia- la caminamos nosotros los periodistas Lo vi a mucho Mauro. antes de que encuentren la mochila. Así es. A diferencia de lo que pasó con Nisman, que la escena del crimen donde aparece el cuerpo se protege y Claro. luego, y esto es lo que se hace en una escena del crimen, se vuelve a ir 4 o 5 veces, porque a veces se trabaja, surge una duda del expediente, el secretario agarra y se vuelve a ir a la escena del Yo que crimen. me crié en una zona de mar, lo dije enseguida. Claro, en Médano ahí vivo, tapa y destapa. O sea, Claro, esa por el zona se viento. tendría que haber cuidado y se tendría que haber cavado y se tendría que haber cuidado Muchos vinculan la absolutamente todo. aparición Así es. tardía de la mochila con esto que se hablaba recién, con la discrepancia entre la policía, este comunicado que sacaron, Así es. esta cuestión del sindicalismo policial. Entonces, claro, razonablemente partiendo de esa duda, hay motivos suficientes para sospechar que La plantaron. que no siempre la mochila estuvo allí. Ahora, ¿esa situación ayuda o perjudica al desarrollo de la investigación? Perjudica. Bueno, a ver, ahí está. Puedo hacer esta disquisición. Podría ayudar a la averiguación de los hechos si el ADN encontrado daría con algún sospechoso. Pero también es cierto que teniendo incorporada la mochila en esas condiciones, la causa podría ser generada de una nulidad. Pero yo te lo volteo en 2 minutos eso. Y Claro, no yo sé como si sé en que 2 no metiste la... minutos. Después de que yo pasé por un juzgado y que encuentra la mochila 17 días después, ¿quién me garantiza a mí que alguien no puso o no plantó el ADN? Bueno, Lo que pero todo nos lleva a presumir que la mochila estaba, Está bien, alguien la claro. levantó y después la volvió a poner, porque Eso la mochila es la mochila de la Sí, menor. pero no Naturalmente, tenía, eso hay que no tenía el probarlo, dinero ¿eh? que ella llevaba. Pero Pero porque es, te pero digo- es de ella, te es digo una más. mochila una marca conocida. Ya, que Te digo más, Exactamente. hay una contradicción en la forma en la que encuentran el cuerpo y la que encuentran en la mochila. Y te la voy a decir, la dije ya en un par de oportunidades, pero me parece interesante. El cuerpo estaba semienterrado, no habiendo evidencia de que el asesino haya intentado enterrarlo, sino más bien por acción de la naturaleza, que lo dejó semienterrado al moverse el médano por acción del viento. Claro. Habían pasado por ahí antes y no hallaron el cuerpo. Qué terrible. Y vuelven a pasar luego y lo encuentran porque la naturaleza había hecho Pero su habían trabajo. pasado exactamente por ese lugar, ¿no? Lo hubieran visto si hubiera estado en las condiciones en las que finalmente Vos lo decís que con la encontraron porque mochila estaba pasó lo semi-enterrado. Yo dudo que con la mochila haya pasado lo Natural. mismo, porque cuando describen el sitio y a la profundidad en que encuentran la mochila, la propia policía, y Cabrera lo dice, el colega uruguayo, según le dijeron los investigadores, estaba a 2 paladas de profundidad. 2 paladas de profundidad. Entonces,
el asesino o el presunto ¿Qué quiere asesino. decir 2 paladas? Yo no entiendo eso. Dos paladas, bueno, es una manera de... ¿Es mucho o es poco? Es una manera de describir una profundidad. Claro. 50 centímetros, ponele 40 Lo que tiene centímetros. la pala Ponele. de ancho. Entonces, uno dice... ¿Y de dónde si él surgió la inquietud los- de cuando se requisa? Cuando hace ¿no? la descripción, el investigador dice, o el policía dice, estaba más o menos a 2 paladas de profundidad. Claro, para decir, Entonces a la yo digo, si es que efectivamente se hizo con una herramienta, e imaginando que lo enterraron con una herramienta, una pala o vaya a saber qué, el asesino se toma el trabajo de enterrar la mochila y no se toma el trabajo de enterrar el cuerpo, por ejemplo. Bueno, es una pregunta que me puedo hacer. O el está asesino bien, va no. después con una pala a la escena del crimen y entierra la mochila. Sí, por y se la ejemplo. sacó de O la mochila encima. fue colocada ¿Y por qué no la enterró en otro lado? ¿Para qué va y la entierra a 15 metros de donde O la mochila apareció el que se la cuerpo? llevó y después la hizo aparecer. Eso Pero puede por ser. Para parte no del pasearse personal por otro policial, lado. ¿cómo surge la inquietud de hacer 2 paladas en ese mismo lugar? Y no 10 metros más para allá. No, yo Bueno, creo, yo creo- por ahí rastrillaron toda la yo zona. creo que cuando van a hacer la y inspección ahí ocular y mucho. encuentran, para dar una manera de poder dar a entender la profundidad, la miden con la pala. En lugar de medirla con centímetros, sí. medirla con un... O a lo mejor con es otro una elemento acepción técnico. campera, Claro. de decir estaba a 2 paladas, qué sé yo. Claro, Andá, por ahí, claro. por ahí es una Sí. manera de, exacto, De describir la referirse Puede a esa ser, puede situación. ser algo... Pero es verdad lo que decís vos. ¿Qué algo indica? vaquiano. Claro, ¿qué indica ¿Qué que tuvieron indica? que... Que indica que la tuvo alguien a la mochila. estar ahí, Claro. pero- Que capaz no tenía nada que ver con el crimen y después no supo qué hacer, esperó el momento y la enterró. O indica O si al estaba revés. totalmente tapada, porque podía haber estado enterrada. En la arena es mucho más fácil que en cualquier O sea, otro si lugar. hubieran O si rastrillado estaba a la bien vista. la zona cuando encontraron el cuerpo, y si la mochila hubiera estado en el lugar cuando encontraron el cuerpo, con un rastrillaje exhaustivo la hubieran Sin encontrado. duda. De todas Porque estaba a la maneras, vista. esas 2 paladas... Casi. En así ese como momento se hubiera estado dice, casi en la Sí, superficie. después con el viento, lo que decimos. Exacto. Esas 2 paladas, tal cual como se describen de esa manera, en el expediente judicial hay que aclararlo. Hay que aclararlo detalladamente, porque tal vez sea una expresión vaquiana. ¿no? Claro, Se por eso dice te digo campera, ¿no? campera, ¿no es cierto? Pero hay que aclararla, porque no es lo mismo tal vez las 2 paladas para la policía que las 2 paladas O que para alguien el me No, diga investigador. debe ser una terminología que se usa. Sí, Sí, si pero vos me hay que decís 2 investigar. paladas, que es la Uruguay. profundidad 2 paladas, pero o que pudo haber sido hecho con una pala, es una cosa completamente distinta. Si vos me decís, no, quise decir que es porque estaba a unos 40 centímetros, bueno. No, porque está de bien. ahí Y se otra cosa puede es decir, no, esto lo hicieron con un par de antigüedad Una manera de medir. Claro, ahí se puede desprender Mensurar. con precisión, ¿no? Exactamente. La antigüedad del objeto en ese lugar. Eso es bueno. Claro. Eso se sí, puede saber. Pero por ¿Cuánto hacía supuesto, que llevaba ahí? Pero previamente Pero a ¿qué? ello hay que circunscribir, hay que determinar qué significan 2 paladas, para saber si esas 2 paladas obedecen a una acción del hombre deliberada, ¿m? O, por el contrario, obedece a una acción de la naturaleza. Sí, entiendo. ¿Sí? No es una cuestión para dejarla, digamos, a la interpretación, hay que circunscribirla. Está bien, está bien. De la misma Precisar forma- qué quiso decir ese hombre al decir a 2 paladas. Sí, ¿qué quiso decir? ¿Qué dijo? Y si lo que dijo se corresponde Ajá. con la acción del viento o con un mecanismo Adrede para de un enterrar. ser humano de taparla, que no es lo mismo, ¿no es cierto? De la misma forma que creo que vos hacías, Guillermo, hace un ratito, la precisión del cuerpo, que pasaron antes y no lo vieron, que pasaron después y sí lo advirtieron, pero con el matiz que había existido movimiento eólico. ¿Sí? Había Sí, claro. Es existido que viento, igual iba a haber del movimiento. piso. El tema también es determinar, porque a mí me gustaría después repasar incluso las imágenes que el propio Mauro Zeta pudo hacer sobre el lugar, pero es determinar, ¿Lola fue engañada hasta ese lugar? ¿Lola eligió ese lugar para leer el libro y allí fue atacada? ¿Lola fue convencida? ¿Se sintió asustada y entonces ella misma se fue y se escurrió hasta ese lugar para ver si pasaba la amenaza? Bueno, bastantes vertientes para ver por qué termina apareciendo el cuerpo de Lola en ese lugar, que aparentemente, según los peritos, es la escena primaria. Sí, los peritos aseveran eso, que es la Los escena peritos primaria. dicen eso, sí. No habría elementos para sospechar que no lo fuera, por ahora. Por ahora. ¿Podemos seguir analizando todo esto después de la pausa? Pero cómo no. Me quedé ahí con la intriga de saber qué piensan. Ya venimos, muy cortita la pausa.